esta, voy a quitar esto para acá que me da más cómodo. Ni la parte esta. Vamos a hablar de fotovoltaica entonces y la célula fotovoltaica. ¿Sí? Ustedes ya lo habrán visto el año pasado, vamos a ver hoy también, vamos a avanzar sobre esto y vamos luego a ingresar en la parte de cálculo, tanto en lo que son sistemas OSMIC como OMNIC. Bueno, por lo general las células están compuestas por material que se llama silicio. ¿Tá? El silicio, así como se encuentra en la naturaleza, ¿qué es el silicio? Básicamente. Arena. Arena. Como se encuentra en la naturaleza, no tiene ninguna propiedad como conductor. ¿Sí? Por lo tanto, hay que doparlo, hay que contaminarlo. Y se lo contamina con otros elementos como el boro y el fósforo. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos lograr que cuando incida el fotón sobre él, produzca una separación, un salto en la energía del átomo de silicio y pueda liberar ¿qué? Un electrón. Al liberar ese electrón, porque están en las cadenas carbonadas, ¿no es cierto?, entre el carbono, el boro y el fósforo en este caso, ese electrón, si nosotros ponemos una carga alrededor, ese electrón puede ir, marchar, salir. ¿Y qué es cuando un electrón se mueve en un conductor? Corriente. Pues la corriente no es otra cosa que flujo de electrones. ¿De acuerdo? Entonces esa es la particularidad que tiene la propiedad fotovoltaica que permite que la célula de silicio libere electrones. La célula fotovoltaica, como vamos a ver, fíjense esta placa cuando nosotros vemos acá, ¿sí? Nos puede dar las propiedades que tiene cada uno de los paneles. ¿Sí? Esto creo que es básico, pero es importante que ustedes lo tengan en presentación, que es cómo está compuesto el panel solar, el colector solar. Tiene la caja de conexión, ¿sí? Luego viene la cubierta posterior, el encapsulado, pero hace que sea estanco, que pueda estar. Puede ser que el panel solar puede estar expuesto a cualquier tipo de clima, viento, lluvia, arena, sal, no le afecta nada. ¿Sí? La celda solar propiamente dicha, donde están todos los circuitos de conexión, el cristal y el marco de aluminio. Ese vidrio es un vidrio templado laminado, un vidrio especial, igual se rompe. Sí. Lo que hay que evitar es, y más cuando la superficie de los paneles son grandes, pisarlo. Yo he visto mucha gente en la instalación que los pisa, puede haber microfisuras en las conexiones y el panel deja de funcionar. Y cuando el panel deja de funcionar rendimiento, puede decir, bueno, no pasa nada, no, porque si los paneles están en serie, todo el string cae, ¿sí? Que deja de funcionar. Entonces es un problema grave cuando uno de los paneles se daña. Acá vemos lo que yo les decía, ¿sí? Se forma una zona NP y otra PN, o sea, con exceso de protones y exceso de neutrones, ¿no es cierto? Positivo, negativo, más que dicho. Entonces, como tenemos el silicio, ¿sí? Que tiene 4 átomos en su órbita exterior, vemos que el boro tiene 3. Entonces queda un agujero. ¿Sí? Lo que llamamos un agujero. Y por otro lado, queda un exceso, ¿sí? Porque sobra un electrón, fíjense acá, en el fósforo. Le sobra un electrón, porque el fósforo tiene 5. Entonces, existe un agujero, un lugar donde el electrón puede saltar si le cambiamos el nivel de energía. Bueno, y eso es lo que hace que el fotón, cuando viene a este electrón, le da suficiente energía para que quiera ocupar un lugar vacío, y ese es la corriente que nosotros, ese movimiento del electrón, es que nosotros vamos a aprovechar. ¿Ah? Por eso acá vemos que ponemos una carga que permite que el electrón pueda circular. ¿Sí? Pero para eso necesita la energía del fotón, ¿sí? Para que cambie su nivel de energía. Un poco se produciría, se comportaría como un transistor, ¿no es cierto?, como un diodo, efectivamente, como un diodo, que el diodo es como una válvula de retorno, o sea, deja pasar la energía, la corriente en un solo sentido, ¿sí? Entonces eso prácticamente de esa manera se está comportando la célula. Y acá tenemos la curva característica de toda la célula, hasta el sistema. Si yo tengo un panel solar y tengo 20 paneles solares, todos tienen esta
característica, por todo tiene que ser iguales. ¿Sí? Es la característica de corriente y tensión. Entonces vemos que acá sería cuando está a circuito abierto, ¿sí? Y acá cuando está en cortocircuito. Bueno, mejor dicho, acá sería en cortocircuito y acá sería circuito abierto. Claro, ISC, corriente cortocircuito. Exactamente, acá tenemos tensión Y cero, VOC, corriente circuito, cuando unimos los cables. Y cuando abrimos el circuito no hay corriente. VOC. Bueno, pero cuando se produce una tensión, o sea que viene una carga, aparece una corriente y entonces comienza a aparecer una tensión y a una corriente, que fíjense que la corriente prácticamente se mantiene constante, que sería esta. Pero llega un punto donde la corriente comienza también a disminuir. Por lo tanto, si nosotros vemos la curva de potencia, vemos que hay un punto que de potencia máxima, que es el punto donde nosotros tenemos que tratar de trabajar. Es en ese punto. Entonces, esto es en todo panel que ustedes reciban, las características, lo primero que tienen que pedir es las características técnicas de esto acá, para saber cuál es el punto de máxima potencia que tiene ese panel. ¿Sí? Entonces es importante la curva característica del panel solar. Acá tenemos la tensión a vacío y acá tenemos la corriente de cortocircuito. La misma potencia que vimos para diferentes radiaciones, que es lo que yo les decía. ¿Esta cuál es? La de laboratorio. De laboratorio, sí. Con la que se midió, porque yo necesito una referencia. Vos me decís, bueno, mira, este panel solar, ¿sí, de cuánto es? De 100 vatios. Pero acá dice, las condiciones son de 1000 watts por metro cuadrado o 20 grados centígrados, con tal condiciones de STC. Claro. Entonces, quiere decir que ese panel no va a rendir siempre eso. No. Es el de laboratorio. Va a rendir de acuerdo a esto. Cuanto menor radiación solar, menor potencia por obtener de luz. Por encima de la atmósfera tiene 1200. Exactamente. ¿De qué? Por encima de la atmósfera tiene 1200. Ah, por encima de la atmósfera, sí, ahí va a rendir más. Qué lindo, ¿no? Una tacuata le sacamos una. No rinde bien, decía. No imagino. Pero vemos cómo cambia. Por eso le afecta, cuando hagamos las pruebas con los paneles solares, cómo le afecta a la sombra. Panel le afecta no la tensión, la corriente. Vos le pones la mano y cae inmediatamente en la potencia, porque cae la corriente. La tensión se mantiene, pero la corriente cae sensiblemente. Justamente por esto le está afectando los watts por metros cuadrados, que es la radiación que está tomando el panel. Fíjense lo importante que es eso. Bueno, los parámetros que debe tener todo panel solar: corriente cortocircuito para tensión cero, tensión de cortocircuito para corriente cero, la potencia pico, tensión por corriente. ¿Sí? O sea, el panel me dice que es de 18,5 voltios y la corriente de 1,5, cuando multiplico los dos, me da la potencia máxima. La potencia pico, la máxima. Después tengo la corriente máxima potencia bajo carga, cuando ya está en carga, que se acomoda, y la tensión máxima también bajo carga con la potencia nominal, ¿no es cierto? La tensión. Porque inmediatamente cuando uno pone la carga, varían esos parámetros que estamos viendo. Si medimos la tensión y la corriente, vamos a ver que varían fundamentalmente en esos valores. ¿Sí? Pero esto acá es saber leerlo, cuál es esto está por separado, te da la tensión, o sea que en el panel tenemos tensión B0 en corriente en circuito abierto, I0 o IN, corriente nominal, ICC, corriente cortocircuito, UCC, tensión a circuito abierto o un 0 también. Ahí está como un ICC, está mal, me voy a corregir eso porque tendría que ser un 0. Quedó un ICC, quedó un 0, que es la tensión a circuito abierto. Bueno, el rendimiento, que eso en función de la potencia máxima sobre el área real que tenemos en metro cuadrado, ¿no es cierto?, por la radiación incidente por la unidad de superficie en metro cuadrado. Eso algunos paneles lo traen, lo traen. Sí. Y después un factor de forma que yo puedo sacarlo, fíjense que es fácil, porque es la corriente, ¿no es cierto?, que tengo con la tensión, corriente cortocircuito y tensión a circuito abierto. ¿Qué me sirve eso? Que me da entre estos valores, me dice más o menos que yo sepa qué tipo, qué calidad de
de panel estoy trabajando, ¿sí? Me puede decir la calidad, o sea que si uno tiene un mayor y un menor, decimos, bueno, este es de mejor calidad con respecto al otro. Que impliquen el rendimiento del panel solar. Un poco así te dice la calidad y cómo está. El cristalino o el amorfo, ¿cierto? O monocristalino. Eso quiere decir que el cristalino, por lo general, se lo reconoce a los paneles porque están cortados así en diamante. El panel, cuando ustedes ven que está cortado así en diamante, es porque estamos hablando de un panel. Hoy se han modificado, pero mayormente es eso. ¿Viste? Están los células oscuros, están muy buenos. Han logrado un rendimiento del 24%. Y el amorfo tiene casi esa pinta, es oscuro, ¿no es cierto? Bueno, después estamos de cierta parte, ¿no? Sí. Claro, y los bifaciales, que por general son las células particulares. Bueno, lo que veíamos, la potencia de una célula fotovoltaica es tensión por corriente, de cualquiera de ellas. Porque cómo se pone la célula, se la pone en serie, y en una combinación de serie y paralelo logramos variar tanto la tensión como la corriente. Entonces, el módulo en sí está compuesto por células fotovoltaicas conectadas en serie y en paralelo. Eso es claro y cosa. Entonces, ¿qué hace eso? ¿Qué varía? Los niveles de tensión y corriente. Porque cuando nosotros ponemos en serie, aumentamos la tensión. Y cuando ponemos en paralelo, aumentamos la corriente. Entonces podemos ir sabiendo que variando, haciendo conexiones en serie y paralelo, llegamos a valores de nivel de tensión que nosotros queremos tener. Sí, claro. El cálculo de la corriente. Es sencillo, la corriente de cada célula por el número de células en paralelo. Eso me va a dar la corriente que tiene. Ya dijimos que el paralelo me da la corriente que tiene. ¿Sí? Por lo general, la tensión de la célula, ¿cuánto es? De 0,5 voltios. 0,5. ¿Sí? Y la tensión también, con las números en serie. Dijimos que la corriente es el paralelo y la corriente. Y la potencia del módulo va a ser justo el número en serie en paralelo por las que están en serie. Ahora, ¿cómo podemos, así como está combinada la célula, también nosotros podemos combinar los paneles? ¿Sí? ¿Cómo se denomina el conjunto de módulos de un generador que están en serie? Se denomina string. Cuando hablamos de string, hablamos que están en paralelo. Y el string es el que me va a hacer variar la corriente. ¿Sí? Si yo digo un string, 3 string, 4 string, yo sé que tengo que multiplicar la corriente de cada una de la serie por 3, porque tengo 3 strings. Y la potencia producida por el número de horas de radiación. Y ahí aparece después, como dijimos, que aparece la hora solar pico. Va a aparecer luego la famosa hora solar pico. ¿Okay? La energía generada por un panel va a ser la corriente del panel por las horas solar pico por el rendimiento más o menos del módulo. Generalmente se toma uno, en eso no, pero sí aparece la famosa hora solar pico. ¿Para qué es la hora solar pico? La hora solar pico, como ya dijimos, que el sol no tiene la misma potencia todas las horas. Entonces yo voy a tomar ciertas horas para decir que en esa hora el módulo está rindiendo. Ahí. Entonces va a depender del lugar donde yo estoy. Claro. ¿Cuántas horas solar pico? Cuanto menos horas solar pico yo tome, más grande va a salir el pico. Cuanto más horas solar pico, menos. O sea, si yo me voy al norte, me voy a Salta, la hora solar pico va a ser mucho mayor que por esta zona. Y que la del sur. Bien. Conexionado en serie, verificar el valor de tensión máximo permitido por el fabricante. Generalmente estamos alrededor de unos 1000 voltios. Garantizar la tensión de arranque del inversor. También eso lo vamos a ver en la práctica, que cuando yo tengo un inversor me va a dar una tensión mínima de arranque o una tensión de arranque. Eso cuando es on-grid. Cuando es off-grid es 12, 24, 48. Entonces voy a tener que trabajar dentro de esos valores. Conectar positivo el módulo, pues eso es lógico, aumenta constantemente y mantener la corriente. Si aumenta la tensión, se mantiene la corriente. Y este es el ABC del desarrollo de
los sistemas que ustedes, me imagino, ya manejan, que cuando ponemos un conexionado en serie, lo que realmente estamos cambiando es la tensión. No hay que confundirse que la corriente siempre es la misma. Eso es lo que yo digo. Fíjense acá, 8,98 cada panel, esa corriente es la misma para todos. No cambia. Lo que sí cambia es la tensión, porque vamos aumentando la tensión. Sí, aplicamos Kirchhoff. Claro. Por lo tanto, la potencia cambia, porque estamos aumentando. Y si yo conecto el mismo sistema en paralelo, como vamos a ver acá, mirá, acá en paralelo, ¿qué cambió acá? La corriente. La corriente. El cambio de corriente, pero La tensión se mantiene. Exactamente. Y la potencia, ¿cómo cambió entre uno y el otro? Me parece que la potencia es la misma. No cambia. La potencia es la misma, exactamente. No cambia porque estamos hablando, disminuyó la tensión, acá aumentó la corriente, aumentó la tensión, disminuyó la corriente, el otro al revés, aumenta la corriente. Inversamente proporcional. Si son la misma cantidad de módulos, siempre la potencia no varía. No varía. No varía. Claro. ¿sí? En paralelo. No varía. Sí, Tampoco. Ah, claro. La potencia. Estamos hablando de los mismos valores. Al vos multiplicar te va a dar que es lo mismo. Lo que sí es una situación sine qua non, debe ser siempre los paneles todo igual. Por supuesto, si ponemos un cartel diferente, todo va a rendir con el menor panel. No es que yo pongo uno menor y va a rendir como el mayor. No, se van a ir todos para abajo. Igual que las baterías. Exactamente. Por eso, bueno, vamos a hablar del tema de la batería, que yo cuido mucho que cambian la batería una y la otra es vieja. Cambias toda o No te queda otra cambiar toda. Lamentablemente es así. batería 1. Entonces, la potencia total es la tensión total, la suma, y la corriente total es una sola. La corriente se mantiene, es todo igual y sube. ¿Sí? Eso está bien. Constante no hay. Y acá el conexionado en paralelo. Es un repaso de lo que hacemos para que no poder encarar los problemas, ¿no es cierto? La tensión y la corriente aumentan, todos los módulos conexionados. Los conexionados mixtos, lógico, es una combinación de serie y paralelo. Ahora aumentan los dos, tanto la tensión como la corriente. Entonces tenemos de esa manera. ¿ves? Acá tenemos la tensión aumentada y la corriente. ¿Cómo va a ser la potencia del sistema? La potencia va a ser la tensión total por la corriente total. En este caso, es la suma. ¿Te das cuenta? Entonces no hay inconveniente ahí. Que a veces en un circuito, por ejemplo en conexión, por saber el número de paneles, podemos saber ya la potencia instalada. O sea, si tenemos 10 paneles de 100 vatios, Y bien. con 1000 vatios. Lo que no sé, eso, las características técnicas, no sé con qué tensión y con qué corriente está trabajando. Pero siempre yo sabiendo la cantidad de paneles y la potencia que tiene, ya puedo saber la potencia del sistema. Lo que no sé las características eléctricas, tengo que saber qué conexionado tiene. ¿Entendieron? Sí, sí, por eso. Eso es así. Y muchas veces muchos de los datos, nos decía el profe antes, que se los da el inversor. Que cuando vos tenés el inversor muchas veces sabés cómo la disposición, cómo armar toda la disposición de los paneles serie y paralelo y qué tipo de cable poner y qué tipo poner. O sea, por lo general cuando armás el inversor, a partir del inversor, conseguís los paneles, conseguís todo lo que falta, digamos, como para calcular el resto. Más allá de que individualmente los paneles tengan su potencia y cosas. Siempre el cálculo de primero los paneles, para saber cuánto tengo. Porque yo tengo cómo hago, vamos a ver una conexión fuera off-grid. Lo primero que saber es qué potencia, qué quiere hacer a funcionar el cliente. Claro. Y eso es importante en el momento de asesorarlo. Una cosa es lo que el cliente quiere, otra es lo que puede pagar y otra es lo que realmente necesita. Claro. Yo siempre digo eso. Porque él dice, quiero que traiga aire acondicionado, cuando le ponen el número dice, pero Sí, ¿qué pedo gato eso? Entonces hay que hacerle ver que puede cambiar por ventilador de techo, ventilador, isobaíte, heladera inverter. Pero una vez que yo tengo la energía, los watt hora, ahí yo puedo decir calcular. Y depende de la potencia, la tensión con la que voy a trabajar. ¿Sí? Una vez que tengo la tensión, elijo la batería, porque ya tengo la tensión, sé que la batería
batería en serie paralelo, ¿viste? Si tengo que trabajar con 48 voltios, no queda otra que tener que trabajar con baterías en serie, entonces con 4 baterías en serie. Y en función de eso te voy a ir desarrollando el equipo. Hoy los reguladores de carga antes no eran así, el regulador de carga hoy tiene la particularidad que vos podés armar de una manera la composición de los paneles y solo el regulador se acomoda a 1224 o 2448. Por eso siempre se conecta primero el regulador a la batería, porque en ese momento el regulador lee la batería. ¿Sí? El regulador viene 1224. Entonces, y después hay inversores que ya vienen con el regulador incluido. Claro, los MPPT. Ya lo traen, ¿viste? Entonces es una ventaja. Pero siempre hay que conectar primero el inversor, el regulador, porque el regulador debe leer la tensión que yo voy a trabajar. Y después bajo los paneles. Los paneles puedo trabajar quizás en 150 voltios o lo que sea, porque el que va a ser el regulador es el que te va a dar la tensión de alimentación a la batería. Y de la batería directamente el inversor. Tal cual. Y por supuesto que indudablemente que ahí sí no hay que ver la relación de tensión entre batería y inversor sí debe coincidir. ¿Viste? Si el inversor es del 28, hay que trabajar con tiempo, si es del 24, entonces. Y ahí surge el tema, acuérdense que eso lo vamos a ver después, de que los motores necesitan un inversor mayor para arrancar, ¿sí? Por la corriente pico de arranque. Ese es un empírico, ¿viste? Porque cuando vos haces el cálculo, ¿cuántos watts tiene una heladera interna? Una heladera invierte cuántos watts, son poquitos. 100 vatios. Sí, No tiene más, 50 vatios, 100 vatios. Si vos haces el cálculo, te da un inversor de 500 vatios. Nada, para arrancar eso, ¿no? Y no te arranca por la corriente pico. Entonces, un dato técnico práctico, 1800 2000 vatios. Listo. O sea, si yo tengo una heladera, ni hago el cálculo del inversor, directamente pongo unos 2000 vatios, porque sé que menos no va a arrancar. No me voy a jugar con uno de 1500. 1800 arranca, yo he puesto 1800 arranca. Pero si no, 2000 para arriba. Ni calculo. Ahora si tengo un aire acondicionado, lavarropa, ahí sí que hace un poquito los números, a ver si va de 2000 lo que preparo una 3000, por decir. ¿Sí? Pero lo que quiero decir es que cuando tengan, che, quiero hacer 4 foquitos, 4 de estos, nada. Y una heladera, listo, 2000 vatios. Sí, hay que saber diferenciar la resistencia y los picos de arranque que tienen los motores o ese tipo de bobina. Claro. Siempre, entonces va a tener que calcular un poquito más, 2 o 3 más. Y la resistencia hay que evitarla. O sea, todo lo resistivo hay que evitarlo porque cualquier resistencia arranca los 1500 vatios. 1500, 2000. ¿Cuántas horas quiere que funcione una resistencia? 2 horas, ya son 4000 watts hora. 3 horas, ya son 6000 watts hora. Entonces, el marco de batería, entonces, por más que funcione, se te encarece enormemente. Entonces, todo lo que sea calentamiento de agua, solar, más un calefón, cocina a gas, todo lo resistivo hay que evitar. Posiblemente una plancha, sí, una plancha, y debe decirle para planchar una remerita, no para poner a planchar toda la ropa. ¿Viste? Pero, y por lo general, los lavarropas, por ejemplo, también eso importa la práctica, algo que sea una casa de muy buena calidad, ¿viste? Está quedando porque le dimensiona todo. Pero si por ejemplo una casa de campo, o de gente de campo, le dice, bueno, mira, cuando use lavarropa común, desenchufar la heladera. Algo que justo si quiere arrancar la heladera no va a arrancar. Para no dimensionar el sistema en función de que funcione la heladera y funcione el lavarropa. ¿Te das cuenta? Son cosas para achicar el presupuesto. Ahora, si una casa de fin de semana de alguien que tiene un buen ingreso, no, ya le calculo que prenda la lavarropa y que le ande la lavarropa junto con él. Claro. No va a querer estimar en casa. Exactamente. Y después también va por ahí, si quiere que funcione el aire acondicionado, se lo hacemos andar. Pero todo va a implementar en baterías mucho más costosas, mucho más costoso. Pero hay gente que tiene el suficiente capital como para hacerlo, para hacer esa inversión. Sí, eso es importante. Claro, clarísimo. Pues esto fue más introductorio para recordar un poco, porque después vamos a hacer cálculos, ya hacemos unos problemitas y lo vamos haciendo, pues lo que nos interesa a nosotros es saber hacer los cálculos. Después abrimos una página de artículos, sacamos los precios y vamos a hacer un presupuesto de un sistema, ya sea de Omni y después de Omni.
¿sí? El de on-grid es más fácil, porque lo único que tenemos que hacer La es potencia. el inversor me da la tensión que yo tengo que trabajar es entre esas dos tensiones y la corriente máxima. Entonces no me tengo que confiar porque a veces yo logro la tensión y dan así, mira, estoy en la tensión y resulta que no me fijé en la corriente, que me pasó la corriente. Entonces tengo que tener cuidado cuando quiero entrar dentro de ese parámetro de tensión, que lo pongo en serie y por ahí necesito un paralelo, que ese paralelo, la corriente, no me supera la corriente máxima del inversor. Pero está todo indicado. Sí, está todo indicado en el parámetro del inversor. Y eso en la práctica se va dando. Y porque vos, el inversor, vaya por esos dos valores, viste, supera el valor mínimo y máximo de la tensión de arranque del inversor, ya es suficiente. Ahí está bien. Pero controlando siempre la corriente. Y después muchas calidades de equipo, ¿viste? Eso de otro cantar, por ese lado, Sí, que sea eso. hay muchas calidades, es verdad.